Imagina por un segundo el dolor más agudo que puede sentir una madre, y no me refiero a un dolor físico, sino a esa punzada insoportable en el pecho al ver a tu propio hijo sufrir sin poder hacer absolutamente nada para detenerlo. Esta era la pesadilla real a la que se enfrentaba Eiko, una ama de casa de 41 años que vivía en un estado de angustia permanente. Cada tarde la misma escena desgarradora se repetía. La puerta de su casa se abría y su pequeño hijo, Yuta, entraba con la cabeza gacha, los ojos hinchados de tanto llorar y el alma rota por un acoso escolar implacable. Déjame saber en los comentarios si alguna vez has sentido esa impotencia total al ver a alguien que amas sufriendo injustamente, porque te aseguro que la desesperación de Eiko estaba a punto de llevarla al límite de sus fuerzas, obligándola a buscar desesperadamente una salida. Y en esa búsqueda desesperada, como cualquier madre dispuesta a dar la vida por su hijo, Eiko intentó primero todas las soluciones lógicas que se le ocurrieron. Pasó noches enteras en vela elaborando estrategias, trató de infundirle valor a su pequeño para que se defendiera, e imaginó 1000 formas de enfrentar a los maestros y a los padres de esos niños que lastimaban a Yuta. Pero cada esfuerzo chocaba contra un muro de concreto. La situación en el colegio no solo no mejoraba, sino que se volvía cada vez más oscura y asfixiante, apagando la sonrisa del niño día con día. Eiko se consumía en una mezcla tóxica de rabia contra el mundo y una profunda culpa por no saber cómo proteger a su familia, sintiendo que el universo entero estaba en su contra y que, al haberse cerrado todas las puertas lógicas, no le quedaba más remedio que tomar una decisión radical. Fue exactamente al tomar esa decisión radical, sumergida en el abismo de la impotencia, cuando Eiko comprendió que necesitaba la ayuda de un experto en resolver conflictos profundos. Llegó a la oficina de este consultor con el corazón en la mano, esperando recibir tácticas de confrontación, consejos legales o una guía infalible sobre cómo exigir respuestas a la dirección de la escuela para ir a pelear por Yuta. Anhelaba armas para la batalla externa, pero la vida tiene formas muy misteriosas de enseñarnos sus lecciones, y el camino que este especialista estaba a punto de mostrarle iba a sacudir los cimientos de todo lo que ella creía saber sobre el mundo. Lo que Eiko ignoraba al sentarse en esa silla era que el origen del sufrimiento de su hijo no estaba en las aulas del colegio, un secreto que empezaría a desvelarse desde los primeros minutos de esa consulta. Durante esos primeros minutos, el consultor escuchó toda la trágica historia de Yuta en absoluto silencio, analizando minuciosamente la tensión y la furia contenida en cada palabra de Eiko. Y entonces, en lugar de enfocarse en los niños acosadores o en la negligencia de los profesores, el experto giró el volante de la conversación hacia un lugar que a ella le pareció un completo sinsentido. Mirándola fijamente, le pidió que indagara en lo más oscuro de su corazón y le revelara a quién le guardaba un odio profundo y silencioso en su vida personal. Eiko se quedó paralizada, sintiendo que le echaban un balde de agua helada, sin entender qué tenía que ver su intimidad con los golpes que recibía su pequeño. Sin embargo, su confusión rápidamente dio paso a una inmensa incomodidad, porque en el fondo de su alma ella sabía perfectamente hacia dónde apuntaba esa extraña pregunta. Apuntaba directamente a una herida abierta que Eiko llevaba décadas ocultando, un resentimiento venenoso y añejo hacia su propio padre. Había crecido en una relación gélida, llena de reproches mudos y la dolorosa sensación de no haber sido amada, construyendo un muro de hierro alrededor de ese dolor para convencerse de que podía vivir ignorándolo. Pero el consultor le destrozó esa ilusión al explicarle el principio más brutal de la existencia, la ley del espejo. Le hizo ver que el universo es un reflejo implacable y que el odio es un inquilino peligroso que termina pudriendo toda tu realidad. Por lo tanto, el abuso que Yuta estaba recibiendo en el exterior no era una casualidad, sino el reflejo exacto del autoabuso emocional que Eiko se infligía al negarse a soltar ese veneno, conectando mágicamente el sufrimiento del niño con la amargura de la madre. Conectar esa amargura interna con el dolor de su hijo fue un golpe devastador que la llenó de culpa, pero que al mismo tiempo encendió una chispa de esperanza inquebrantable en su interior. Porque si el origen de esa pesadilla escolar nacía de su propia alma, eso significaba que la llave para liberar a Yuta siempre había estado escondida en sus propias manos. Comprendió de golpe que no necesitaba ir a gritar a la escuela ni pelear con otros padres. Su verdadera y única misión era librar la batalla más dura de todas contra su propio orgullo. Aceptando este monumental reto, Eiko se comprometió a hacer el trabajo sucio, sabiendo que para salvar a su hijo ya no debía enfrentarse a los acosadores del patio, sino a sus propios fantasmas, embarcándose en el aterrador proceso de perdonar al hombre que más daño le había causado. Para iniciar ese aterrador proceso de perdón, el experto le asignó una tarea que la obligaría a enfrentarse a sus demonios cara a cara. Sentarse a solas con una hoja de papel
y escarbar en las memorias que preferiría mantener enterradas. Tenía que escribir todo aquello por lo que quería disculparse con su padre, lo que le agradecía y lo que le resultaba casi imposible, todo lo que decidía perdonarle. Las primeras palabras fueron dolorosamente forzadas, trazadas mientras las lágrimas caían sobre el escritorio y la resistencia de su ego luchaba salvajemente por mantener vivo el rencor que la había protegido por tantos años. Seguramente tú también has sentido esa terca resistencia alguna vez, esa voz que te grita que el otro no merece tu perdón. Pero Eiko se negó a escucharla y siguió escribiendo, impulsada por un amor hacia su hijo que era infinitamente más grande que su terquedad. Y fue justo al negarse a rendirse ante su propio ego, cuando algo verdaderamente mágico empezó a romperse dentro del pecho de Eiko. A medida que la tinta fluía, los recuerdos oscuros empezaron a disiparse para dejar entrar pequeños destellos de luz. Recordó momentos de su niñez donde su padre, a su torpe y limitada manera, había intentado demostrarle cariño. El muro de hielo finalmente se resquebrajó, permitiéndole ver a su padre no como el villano de una película, sino como un ser humano frágil, lleno de sus propias heridas no sanadas. Una avalancha de comprensión y compasión la inundó por completo, haciéndola llorar con una intensidad tan liberadora que sintió cómo se desprendían toneladas de resentimiento de su espalda. Por primera vez en décadas experimentó una paz absoluta, confirmando que había logrado perdonar desde la raíz y preparándola para dar el paso más valiente de su vida. Sintiendo esa paz absoluta y con el alma por fin limpia, Eiko dio ese paso valiente en el mundo físico levantando el teléfono para llamar a su padre. Con la voz temblorosa pero cargada de un amor genuino, le expresó todo lo que había plasmado en ese papel, logrando una reconciliación que actuó como un bálsamo para cerrar la herida familiar para siempre. Pero aquí es donde la historia te va a volar la cabeza y te demostrará el poder absoluto de la ley del espejo, porque Eiko no tuvo que mover un solo dedo en la escuela de Utah. No hizo llamadas, no presentó quejas ni confrontó a nadie. Sin embargo, en cuestión de días el milagro ocurrió. La dinámica en el colegio cambió de la nada. Los niños dejaron de acosar a su hijo, el ambiente hostil se evaporó y Utah volvió a llegar a casa con una sonrisa inmensa. Esa sonrisa de Utah fue la prueba definitiva de que el reflejo en el exterior se transforma radicalmente en el instante exacto en que transformas tu interior. La pesadilla del niño terminó el mismo día que terminó la guerra interna de su madre, regalándonos una lección monumental que quiero que apliques en tu vida hoy mismo. Mírate en ese espejo ahora, piensa en ese problema que te atormenta, esa persona que te roba la paz o esa situación que parece no tener salida, y pregúntate qué herida antigua te está pidiendo a gritos la vida que sanes. Deja de pelear con el reflejo y empieza a limpiar tu cristal, porque la vida no te castiga, solo te muestra el camino hacia tu liberación. Suscríbete si la valentía de Eiko te inspiró, comparte este video con quien necesite soltar una carga pesada, y recuerda siempre que si sanas tú, sana tu mundo entero. Nos vemos en el próximo video.